Hace apenas unos meses, Vox encadenaba récord tras récord en las encuestas. 4 meses seguidos subiendo. Hablaban del sorpaso al PSOE. Algunos analistas ya escribían los titulares del próximo gobierno. Y entonces, paró. 2 meses de caídas. Casi un punto de estimación de voto perdido solo en abril. Y hoy, 4 de mayo de 2026, la encuesta de 40 decibelios publicada esta misma mañana confirma que la tendencia continúa hacia abajo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el partido que más crecía en España está perdiendo fuelle justo cuando más cerca estaba de sus objetivos? Quédate, porque hay un detalle en todo esto que casi nadie está mirando. Vamos a ponernos en contexto rápido porque los números importan. Según la encuesta de 40 decibelios para El País publicada hoy mismo, Vox pierde casi un punto en estimación de voto respecto al mes anterior, confirmando una tendencia a la baja. Pero ojo, sigue siendo el partido que más ha crecido desde las elecciones generales de 2023, con un aumento acumulado de 5,5 puntos. O sea, que la paradoja es esta. Vox está en su mejor momento histórico en términos absolutos, pero lleva meses perdiendo terreno. Y en política, la dirección importa tanto como la posición. Demócrata. Cuando un partido lleva meses creciendo y de repente frena, hay algo que cambia en la percepción. El momentum se agota, los votantes dudan y los rivales aprovechan. Esto es lo que está pasando con Vox ahora mismo. Los datos de 40 decibelios de este mes sitúan a Vox en el 17,9% de estimación de voto, en comparación con abril, cuando se situaba en el 18,7%. La caída supera los 8 décimas. Y lo que más preocupa en Bambú, sede del partido, es que ya acumulan 2 meses consecutivos a la baja. Para entender la magnitud de esto, hay que recordar de dónde viene. En los meses anteriores, Vox encadenó 4 meses de subida consecutiva en las encuestas, aupando a la derecha cerca del 50% del voto. Ese ciclo ahora se ha roto. Y los datos autonómicos cuentan la misma historia. En Castilla y León, las encuestas de Sigma 2 apuntan a que Vox obtendría el 16,8%, casi un punto menos que en 2022, cuando logró el 17,6%. Es una caída leve en porcentaje, pero simbólicamente significativa. En Andalucía, con elecciones el 17 de mayo, el escenario es todavía más duro. Vox entra en una fase de estancamiento, mientras el PP no solo aguanta, sino que absorbe parte del electorado de la derecha más dura. Pero aquí es donde todo cambia, porque la caída de Vox no viene de un solo lugar. Viene de 2 frentes simultáneos, y eso es lo que lo hace peligroso. El sondeo de Target Point refleja un patrón que se repite en las últimas semanas. El PP no solo mantiene su base, sino que absorbe parte del electorado de la derecha más dura. Más de 1 de cada 5 votantes de Vox en 2022 se inclinaría ahora por el PP. ¿Cómo lo está consiguiendo el PP? Con un mensaje muy concreto. Vota útil. En Andalucía, Juanma Moreno lleva semanas repitiendo que para no depender de Vox hay que darle al PP la mayoría absoluta. Ese mensaje está calando especialmente entre los votantes de la derecha, que optan por concentrar el voto. Funcionó en Extremadura, funcionó en Aragón y puede volver a funcionar el 17 de mayo. Segunda causa, la fuga hacia Salv. Y aquí aparece el segundo frente. Según 40 decibelios, la candidatura de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta, crece casi un punto y se aproxima a igualar a Podemos en estimación de voto. Los datos de transferencia muestran que el 5,2% de los votantes de Vox se fuga a Salv, el partido de Alvise Pérez. Puede parecer poco, pero en elecciones ajustadas ese trasvase puede costar escaños. Lo que Alvise ha conseguido es disputar a Vox su propio territorio, el votante desengañado, el que quiere algo más radical que el PP, pero también más disruptivo que el Vox institucional.
La irrupción de Salv ha dejado de ser una simple anécdota para convertirse en un factor determinante en la aritmética del voto conservador. En Castilla y León quedó claro. En Valladolid, mientras Vox se quedó a poco más de 1.600 votos de obtener un nuevo escaño, la candidatura de Salv cosechó más de 4.300 apoyos. Eso es canibalismo electoral en estado puro. Tercera causa: el desgaste del discurso. Vox lleva años manteniendo el mismo repertorio temático: inmigración, memoria histórica, España como nación. Son temas que movilizan a su base, pero cuando llevas años diciendo lo mismo, la urgencia del mensaje se diluye. El votante que se movilizó por primera vez en 2019 lleva ya 3 ciclos electorales escuchando el mismo diagnóstico. Y hay algo más. El contexto exterior que tanto aprovechó Vox, la pandemia, la gestión del gobierno, la crisis de Cataluña, ha ido perdiendo intensidad como combustible emocional. El votante de protesta necesita un enemigo claro y cercano. Y hoy hay más competencia por ese papel. Los votantes más fieles de Vox siguen siendo los más comprometidos de toda la política española. El 88% de quienes les votaron en 2023 repetirían hoy su voto. Eso es un dato que protege al partido de un hundimiento súbito. Pero también es una trampa, porque significa que apenas están captando a nadie nuevo. Su base se fideliza, pero no crece. ¿Y los que sí se van? Principalmente 2 destinos. Al PP. Ya lo hemos visto. El argumento del voto útil funciona, especialmente en zonas donde la diferencia entre mayoría absoluta y no tenerla puede depender de unos miles de papeletas. Y a Salv, que es el destino más interesante, porque revela algo sobre el estado de ánimo de parte de ese electorado. Alvise Pérez ha reforzado sus listas con figuras disidentes de Vox, lo que indica que hay una parte del ecosistema ultra que considera que Abascal se ha institucionalizado demasiado, que se ha vuelto demasiado partido y demasiado poco movimiento. También hay un movimiento discreto hacia la abstención, votantes que siguen sin identificarse con la izquierda, pero que sienten que ningún partido de la derecha les representa del todo. Ese voto es el más difícil de recuperar porque no tiene destino claro. Pero hay un detalle que casi nadie está viendo y que cambia completamente cómo hay que leer todo esto. Vox está cayendo, pero la derecha no. La diferencia entre el bloque de derechas y el de izquierdas es de casi 13 puntos a favor de la primera, lo que significa que incluso con Vox a la baja, la distancia se mantiene sólida. Piénsalo un momento. La caída de Vox no beneficia al gobierno. Beneficia al PP. Los votos que Vox pierde no cruzan el espacio ideológico, se redistribuyen dentro del mismo bloque. Es un reordenamiento interno, no una señal de moderación del electorado. Y aquí está la clave que nadie quiere nombrar en voz alta. El PP está creciendo, precisamente porque Vox existe. La amenaza de Vox fuerza al votante conservador moderado a concentrarse en el PP, para evitar que la derecha radical sea imprescindible en un futuro gobierno. Pero Vox también existe porque el PP gobierna con independentistas a nivel nacional. Son 2 partidos que se necesitan mutuamente para definirse. La fuga de votantes del PP hacia Vox cayó del 15,2% al 12,8% en el último mes. El PP recupera terreno, pero Vox no desaparece, simplemente se recalibra. El sistema de la derecha española tiene 2 carriles. Mientras no cambien las condiciones estructurales, el gobierno de Sánchez, la tensión territorial, la percepción de inseguridad, los 2 carriles seguirán activos. Hay decisiones estratégicas que han pesado. La primera, la salida de los gobiernos de coalición autonómicos en 2024 por el reparto de menores extranjeros no acompañados. Fue un movimiento ideológicamente coherente con su base, pero electoralmente costoso. Salir del gobierno cuando tienes poder real envía un mensaje ambiguo.
O tienes principios inquebrantables, o no sabes gestionar. La segunda, la incapacidad de expandir su electorado más allá de su base tradicional. Aunque Vox ha demostrado capacidad de movilizar a votantes jóvenes, en el tramo de 18 a 29 años obtiene el 12,5%, situándose como segunda opción tras la abstención. El salto a sectores más amplios de la sociedad se les resiste. Y la tercera, quizás la más profunda, la competencia interna en el espacio ultra. Los propios dirigentes de Vox reconocen que hay competencia directa con Salv por el voto desencantado con las políticas bipartidistas. Antes, Vox tenía ese monopolio. Ahora lo disputa. Llegamos a la pregunta del millón. ¿Está Vox en declive real o simplemente pasando por un bache? La respuesta honesta es: depende de lo que pase los próximos 12 meses. Vox tiene una base electoral sólida y comprometida. Casi 9 de cada 10 de sus votantes de 2023 seguirían votándoles hoy. Eso no es un partido que se hunde. Eso es un partido que ha tocado techo y no sabe cómo atravesarlo. El problema no es la caída, es lo que revela sobre sus límites. Han maximizado el votante de protesta anticomunista. Han captado al descontento con el PP clásico. Pero para crecer más, necesitan votantes que hoy no están con ellos. Y para eso, tendrían que cambiar cosas que les definen. Mientras tanto, Salv les presiona por la izquierda de su propio espacio. El PP les absorbe por la derecha de la moderación. Y el tiempo corre. En 2027 hay elecciones generales. Si el gobierno de Sánchez aguanta y la crispación se mantiene alta, Vox tiene recorrido. Si el PP sigue consolidándose como el partido que puede ganar al PSOE, la lógica del voto útil seguirá castigándoles. La advertencia final es esta. En política, cuando dejas de crecer, empiezas a perder. Vox lleva semanas sin crecer. Y el reloj político no para. ¿Y tú qué crees? ¿Vox ha tocado techo definitivamente o puede volver a remontar antes de las generales? ¿Y qué pasa si Salv se come demasiado terreno? ¿Podría la derecha radical ir dividida a unas elecciones generales? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este análisis te ha parecido útil, compártelo con alguien que crea que la política española ya no tiene sorpresas. Porque, como siempre, están a punto de pasar.